Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Amén. Hemos leído tu palabra, palabra santa, pura. Es la palabra que viene de la boca de Dios. Es la palabra por la cual los hombres pueden vivir. Te pedimos entonces que nutras nuestras almas y hagas que nuestro ser sea reconfortado con ella, pero que también sea desnudada nuestra alma, exhortados nuestros corazones, para que comprendamos cuán débil somos sin ti y cuánto necesitamos entender más tu voluntad. Trae convicción de pecado al pecador y trae que tu pueblo sea animado a vivir una vida santa en honestidad y en piedad, para que Cristo sea en gran manera glorificado. Ayúdame, Señor, en esta tarea, para gloria de Cristo. Amén. Dice el Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¡Qué escena tan terrible! Es el canto del salmista que muestra cómo los pueblos, todos los pueblos de la tierra, están bajo el gobierno de Dios, pero que esos pueblos no quieren sujetarse. Como no quieren sujetarse al dominio de Cristo y del Señor, se confabulan unos con otros para derrocarlo. Es un verdadero complot para, si fuese posible, asesinarlo y ser libre del yugo de Dios. De esto trata nuestro texto. Todos deseamos que la alegría inunde nuestros corazones. Queremos ser felices. Pero en quienes reina el pecado, la alegría no se encuentra en obedecer al Señor, sino en especialmente hacer cosas pecaminosas o ver a otros andando conforme a sus vicios, como cuando se unen para compartir el mal. Podemos ver cómo los niños se incitan unos a otros a desobedecer la autoridad. Vemos cómo los adultos fomentan el adulterio y la fornicación. Y los libertinos promueven el abuso de bebidas o de sustancias psicoactivas para desinhibirse, sentirse libres y felices, entre muchos otros comportamientos observables que generan leves, cortos momentos de éxtasis, momentos muy efímeros. También todos deseamos vivir en paz, pero una paz y una tranquilidad con el simple propósito de tener buenas relaciones entre personas. Y con ese propósito de paz, hasta algunos llegan a renunciar a la verdad que han profesado para evitar conflicto alguno. Si es necesario, niegan el nombre de cristianos o de Cristo para que no los confundan con fanáticos, para que no los confundan con aquellos que hablan de santidad o de que hay que ser fervientes para el Señor. Lo cierto es que el mundo ama lo suyo. Y el mundo, como ama el pecado, no puede ni quiere amar a Cristo. Por eso, todo aquel que se une a Cristo debe tener por cierto una cosa, y es que será aborrecido junto con Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 18, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido
antes que a vosotros, que a vosotros. Si fuese posible, el mundo se confabularía hoy para derrocar a Dios de su trono y a todos los que le acompañen. Y precisamente cuando Jesús dice estas palabras, Judas ya no estaba allí. Era la última cena de Jesús con sus discípulos antes de morir. Y allí va a mostrar las intenciones de sus corazones. El pasaje que estamos estudiando en esta mañana se ubica entonces en la conocida semana de pasión y muestra específicamente cómo Judas, uno de los 12 discípulos, se une a ese gran complot o confabulación que se venía tramando contra Jesús desde que inició su ministerio público. Especialmente desde el inicio de esa semana, recuerdan el domingo cuando entra glorioso a Jerusalén y sacudió las mesas del templo. A partir de allí dice el texto, Lucas 19:47, enseñaba cada día en el templo de esa última semana. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Oh hermanos, para este mundo caído, Jesús es un problema que hay que erradicar. Hay que matarlo. Sacarlo del riesgo que Jesús trae para el sistema cómodo que vive el pecador. Por lo que todos los esfuerzos que hacen estos hombres se encaminan hacia ese sentido. El título entonces que he titulado, que le he puesto a este sermón, es Buscando matar a Jesús. Y para eso veo que hay una división natural en el texto, versículos 1 y 2, que tratan del problema que tenían estos hombres, y es cómo matamos a Jesús. Es el problema que ellos tenían, versículos 1 y 2. Y los versículos 3 al 6 de nuestro texto ya tratan con la solución que se les presenta a ese problema. ¿Cómo matamos a Jesús? Con uno de sus falsos seguidores. Entonces, problema, ¿cómo matamos a Jesús? Solución, con uno de sus falsos seguidores. Veamos entonces el problema que el mundo tiene. ¿Cómo matamos a Jesús? Por ley, todos los judíos, varones mayores de 12 años de edad, debían ir a Jerusalén a la fiesta llamada la fiesta de la Pascua. Así comienza nuestro texto. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Eran dos fiestas que estaban allí, unidas una de la otra, y venían reglamentadas desde Números capítulo 28, versículos 16 y 17. Así dice el texto bíblico. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, ese mes pues se llama Nisán, entre marzo y abril, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente, la fiesta solemne, y por 7 días se comerán panes sin levadura. Este era el tercer año del ministerio público de Jesús, era la tercera Pascua que como Señor estaba él mostrándose, y Jesús había llegado a Jerusalén, así como Jesús, muchos judíos de todas partes del Imperio Romano para cumplir con esta fiesta. Celebrar uno de los acontecimientos más importantes de su historia como nación. Este mes y esta celebración fue instituida por Dios mismo. Fue dada a Moisés y a Aarón cuando estaban en Egipto en medio de la 10ª plaga. Recordamos las 10 plagas sobre Egipto. En esta 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Entonces, en Éxodo 12, versículo 3, dice el Señor a Moisés: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El día 14. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esa era la celebración de la Pascua. Ese cordero tenía que morir para sustituir al primogénito de la familia. Dios había decretado la muerte de los primogénitos y estaban todos los primogénitos. El pueblo de Israel estaba en medio de Egipto. Y fue esa sangre la que permitió que los primogénitos siguieran viviendo.
Ahora, trasladémonos a la época de Cristo, aproximadamente 15 siglos después. En la tarde del 14 se sacrificaban los corderos pascuales en el templo. Como el nuevo día judío comenzaba al caer el sol, al atardecer de ese mismo día, entonces comenzaba el día número 15. Es una forma diferente de concebir los días. Y en ese momento es que se comenzaba la comida, en la noche. A partir de ahí, de esa cena, comenzaba la semana completa de comer panes sin levadura. Y esto recordando que en ese tiempo, cuando pasa el ángel de la muerte, en ese sentido, el ángel del Señor, muestra que a medianoche ocurrió la mortandad de los primogénitos y los egipcios se levantaron y apuraron a los hebreos para que se fuesen de las tierras, de tal manera que en el relato del Éxodo dice que salieron tan a prisa que no pudieron leudar el pan. Y eso es lo que estaban conmemorando. En otras palabras, la fiesta de la Pascua conmemora la salvación que Dios trajo al pueblo de Israel cuando los ángeles pasaron y sobre los hogares judíos en Egipto y no murieron. Y así fue la herramienta o el medio que Dios usó para liberar a su pueblo. Cada Pascua que celebraban los judíos hasta la época de Jesús recordaban cómo Dios los había hecho libres, libres. Así que había un sentimiento nacionalista. Para la época de Jesús estaban sometidos a otro imperio, el imperio romano. Pero cada vez que celebraban la Pascua recordaban esa liberación. Había mucha expectativa en ese momento. Por ello es que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, buscaban cómo matarle, porque sabían que el pueblo estaba a la expectativa, podría ser una oportunidad para que Jesús iniciara su campaña militar y libertadora en esa época o en esa fiesta en contra del imperio romano. Con sus temores no comprendieron la misión del Mesías. Es más, de acuerdo a lo que dice Marcos en el pasaje paralelo, estos líderes ni siquiera querían la muerte de Jesús en la Pascua para que no se formara el alboroto. Pero Dios lo estableció así. Con ello, disculpen, con ello el Señor estaba dando el mensaje claro, que la muerte de Cristo es la verdadera Pascua. Es el sacrificio real que simbolizaba por 1500 años ese cordero sacrificado en Pascua. La muerte del cordero para Egipto ahora se convertía en una sombra de lo que Cristo iba a hacer para todos los pecadores de la tierra. No podemos pensar entonces que la muerte de Cristo es un simple acto de abnegación, aunque sabemos que el Señor se dio a sí mismo, pero lo más elevado y el concepto más elevado es que la muerte de Cristo en la Pascua es la propiciación ofrecida por los pecados de su pueblo. Es aplacar la ira de Dios que todos merecemos. Todos merecemos ser castigados por nuestra maldad, porque la paga del pecado es la muerte. Esa fue la condena que se dio en Génesis. Todo el que peca morirá. Pero en Cristo, en su muerte, todo el que cree en Él ya no morirá eternamente, sino que por la fe en Él es salvo y tiene la vida eterna. El Cordero en Éxodo entonces libró a los primogénitos de una muerte. Una muerte, bueno, también podía ser una muerte justa por sus pecados. Pero el Cordero perfecto que es Cristo muere para liberarnos de nuestra culpa y de esa sentencia. Eso es lo que ellos no entendieron. Por lo tanto, ante la evidencia de que ya se acercaba esta fiesta, se reúne el Sanedrín. El Sanedrín entonces es la corte suprema de los judíos, que estaba compuesta por los ancianos, jefes de tribus y familias, por los principales sacerdotes. Tenemos el sumo sacerdote que para ese momento era Caifás, y el anterior sumo sacerdote que era Anás, quien también tenía cierta influencia. Pero también implica los magistrados del templo, los que ayudaban al sumo sacerdote, los otros sacerdotes de alto rango, de mayoría saduceo. Pero también dice el texto que estaban los escribas, principalmente fariseos, que eran los teólogos que interpretaban y enseñaban la ley de Moisés y la tradición rabínica. ¿Quiénes están confabulando? Todos los diferentes tipos de poder y liderazgo en Israel. Ellos es lo que, conociendo las escrituras, deben haber interpretado el ministerio de Jesús adecuadamente.
Debían ver su obra y cómo él era el Mesías. Miren ¿qué pensaban los fariseos de sí mismos? En Romanos 2:19 nos dice que ellos confiaban en que eran guía de los ciegos, que daban luz a los que estaban en tinieblas. Eran de la tribu de Leví, como estaba en la ley. Ellos descendían de la línea recta de Aarón, tenían mayor conocimiento escritural, pero en vez de estar organizando la fiesta y entender lo que se conmemoraba, ¿qué estaban haciendo? Reunidos, mirando cómo podían matar al Señor de la gloria. Con toda la sabiduría y su conocimiento, realmente fueron ignorantes de los tiempos. No comprendieron la obra de Dios y por eso buscaban de alguna manera acabar con Jesús. Podríamos ver, por lo menos, enumerar tres cosas por las cuales ellos tenían ese tipo de sentimientos hacia Jesús. Por un lado, estaban convencidos que Jesús estaba blasfemando, que lo que él enseñaba era herejía. Él afirmaba ser hijo de Dios, ser hijo de David, ser la simiente de Abraham prometida. Voy a citar algunos textos que muestran esto, que ellos se daban cuenta de esto. En Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús le responde: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entendían que Jesús, cuando hablaba, estaba diciendo: yo soy Dios. En Juan 8:58, más adelante, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos, declaró Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús atacaba sus ideas religiosas. Odiaban a Jesús porque Jesús los mostraba a ellos como falsos, con un sistema legalista religioso que no entendía que Jesús es el Mesías. Y por eso Jesús les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otro problema que les causaba para estos principales líderes, y es problemas con Roma. Juan capítulo 11, versículos 47 y 48 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Ellos qué estaban temiendo? El poder romano. No estaban viendo la señal de Cristo como Mesías, sino creían que el poder de Roma venía a aplastarlos a ellos y perderían las posiciones privilegiadas y frágiles que tenían bajo esa tolerancia romana. Pensarían que César vendría y destruiría la nación. Y es que los romanos realmente eran conocidos por sofocar rebeliones con bastante crueldad. Pero ellos no vieron al Mesías y su poder liberador. Vieron fue la inestabilidad que generaba para ellos. Estaban muy acomodados a este sistema pecador. Y el tercer aspecto que podemos mencionar de por qué querían matar a Jesús es el celo que sentían acerca de él y cómo le estaba afectando hasta económicamente. Hasta el gobernador Pilato se dio cuenta al día siguiente, cuando lo llevan y lo presentan en público, está el juicio, y dice Pilato en Mateo 27:18 que él sabía que por envidia le habían entregado. Fue evidente. Y es que Caifás y sus secuaces, estos hombres malvados, supervisaban la comercialización en los terrenos del templo, lo que se vendía, lo que entraba. Y el Señor ya había atacado 2 veces ese negocio hipócrita también. Les había interrumpido. Jesús había dicho hace unos días atrás: escrito está, Lucas 19:46, mi casa es casa de oración, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por todas estas cosas, definitivamente se habían confabulado porque veían que Jesús estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo. Y ellos pensaban que estaban honrando al Señor en su autoengaño. Porque no estaban adorando a Dios, adoraban más su propia posición económica y política. Y bueno, Jesús tenía muchos simpatizantes de todas maneras entre el pueblo. Recuerden que hacía 4 días atrás al menos habían batido palmas y aclamaban Hosana al hijo de David. Y fácilmente podían haber 100,000 personas en Jerusalén para los días de la Pascua. Pero ¿por qué no actúan?
porque temen al pueblo. Y la pregunta que quiero lanzar entonces es, ¿por qué las razones los hombres aborrecen a Jesús hoy? ¿Por qué quieren, si fuese posible, matar a este Jesús, destruir a Jesús? Porque Jesús es Dios. Y si creemos que Jesús es Dios con toda su autoridad, entonces hay que someternos a este Jesús. Si tú afirmas que Jesús es Dios, ¿por qué no te sometes? Pero otra razón que los hombres aborrecen a Jesús hoy es porque atenta con nuestra comodidad ideológica, política, social y moral. Si Jesús es real, si Jesús es Dios, si el Jesús como lo muestra la Biblia es veraz, entonces yo no puedo seguir creyendo con lo que creo. No puedo seguir viviendo como vivo. Trastorna porque lo que Él dice va en contra del rumbo de este mundo. Por eso los hombres no quieren a Jesús de la Biblia. ¿Y por qué más? Porque atenta contra su estabilidad y libertad económica pecaminosa. Cada vez más hay oficios y trabajos que se derivan de cosas pecaminosas. Muchos no lo aborrecen públicamente, es muy probable. A lo sumo les son indiferentes. ¿A qué son indiferentes? A conocer al Jesús verdadero. Es más, muchos han dicho, Dios está muerto, como una declaración triunfal. Pero la muerte de Dios conducirá, en términos de Nietzsche, quien fue uno de los que acuñó esta frase, no solo al rechazo de la creencia en un orden cósmico o físico, sino al rechazo de valores absolutos. Los hombres buscan cada uno su propio valor. En otras palabras, no quieren someterse a Jesús. No quieren someterse a Jesús. Y por eso está el problema allí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y te traslado este problema a ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? No puedes ser indiferente. Si crees en el Jesús de las Escrituras, tendrás que someterte a Él. De lo contrario, vas a unirte a toda esa confabulación, a todo el complot, para si fuese posible derrocar a Cristo. Y por eso pasamos entonces a la segunda parte del texto, y es la solución que encontraron con uno de sus falsos seguidores. Bueno, entre el versículo 2 y el versículo 3 hay una historia que es necesario resaltar, y esa historia nos la describe el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, un pasaje paralelo, él muestra que estaba Jesús, luego de esa primera declaración que nos presenta, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Y en ese relato aparece que María unge a Jesús, María la hermana de Lázaro, unge a Jesús con un perfume de muchísimo precio. Entonces Judas Iscariote se enojó porque no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres. El testimonio en Juan capítulo 12, versículo 6 acerca de este evento es que Judas dijo esto no porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Y él tenía la bolsa y llevaba lo que se echaba en ella. En otras palabras, podemos decir que Judas era un tesorero, era el que guardaba el dinero, pero lo guardaba para sustraer de allí, de allí. Uno de ellos, un hombre de confianza, uno de los que había confesado seguir a Cristo. ¿Qué dice el texto entonces? Entró Satanás en Judas, uno de los 12, y hace esa aclaración para recordar que fue dentro de ese grupo de discípulos cercano donde se dio la inclinación perversa e incitada por Satanás para que rechazara a Jesús. El texto no está hablando de posesión demoníaca, si podemos llegar a pensar eso. No está hablando de que es que Judas ahora en su cuerpo entró el espíritu de Satanás y actuó. No. Lo que pasó es que Judas ahora, siendo tentado por Satanás, hace parte de la confabulación. Es dejarse llevar por su naturaleza pecaminosa. En Hechos capítulo 5 vemos un pasaje similar a este sentido. Cuando Ananías sustrae del dinero que va a presentar como ofrenda. En Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro le dice, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nuevamente, no es que había una posesión demoníaca en Ananías, es que Satanás lo ha incitado, lo ha tentado a tomar dinero del que ya no le correspondía, porque él había o estaba diciendo que lo había dado todo cuando era mentira, era falso. Bueno, algo así pasa con Judas. Judas es tentado de lo que su propio corazón tenía. Ya su corazón, avaricioso, pecador, ladrón, estaba rechazando a Cristo porque no estaba haciendo, no compaginaba con la idea que él tenía del reino. Judas entonces era culpable por no resistir al diablo, lo cual es parte del mensaje que Pedro mismo nos enseña en sus cartas. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9, Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, ¿son tentados a decaer de la fe? Resistan a esa tentación del diablo. Él es quien lo está tentando a que abandonen la fe. Pero recuerden que esas mismas aflicciones pasan en los creyentes en todo el mundo. ¿Cómo se mantienen? Confiando en Cristo, confiando en el Señor. Judas fue de esos discípulos especiales de Jesús, porque Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, había muchos discípulos. Ellos fueron sus apóstoles, los más íntimos, para revelarse, para entrenarlos, para que ellos fueran el verdadero Israel. Judas había escuchado, había tenido comunión, había observado a Jesús muy de cerca por varios años. Había comido, había bebido, había viajado con él. Había visto el poder de la voz de Jesús cuando calmó la tempestad, cuando maldijo la higuera estéril, cuando reprendió a los que devoraban las casas de las viudas. Pero Judas también había visto cómo esa misma voz fuerte también era una voz tierna que suplicaba a los pecadores: vengan a mí y descansen. Había escuchado los discursos maravillosos del Salvador. Había visto cómo personas se habían rendido ante Jesús. Cuando le hacían preguntas para hacerle caer a Jesús, él escuchaba sus respuestas. Vio cómo muchos tramaron para hacerle caer. Había visto cómo Jesús restauraba a los enfermos, cómo perdonaba los pecados. Había visto todo eso y mucho más. Pero lo que nos deja ver es que nunca tuvo una verdadera relación de fe en Cristo, una relación personal con Cristo. Y en él se cumple verdaderamente lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, pero ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Judas pudo haber dicho: no profetizamos en tu nombre, no eché fuera demonios, no hicimos milagros. Y Jesús le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vida de hipocresía. Judas, para Judas, el Señor Jesús no cumplía sus expectativas. Y aquí es donde vemos la gran influencia, bueno, por un lado de la tentación de Satanás al usar lo que hay en la naturaleza pecaminosa de los hombres, pero también de cómo debemos cuidarnos de la influencia del amor al dinero. Porque Judas es quien va ante los sacerdotes para traicionar a su Señor. Es su iniciativa buscarles y unirse a ese complot. Tanto a los sacerdotes como a los capitanes del templo, ese grupo de levitas que no solamente se encargaban del orden, sino de estar pendientes específicamente de las rebeliones en el patio de los gentiles y en el patio de las mujeres, dentro del mismo templo. Judas se les ofrece voluntariamente para entregarles su enemigo y tratar de hacerlo sin causar un disturbio público, de noche, a oscuras. Y ellos concertan con Judas. Es decir, hay un compromiso. Concertaron darle dinero. Claro, él amaba el dinero. Y es posible que las 30 monedas de plata no fuese el mayor dinero, pero era la manera de salir de ese compromiso que él tenía con Jesús. No lo vale. En su conocimiento, en su razonamiento,
dijo, no vale que Cristo siga viviendo. No vale seguir a este Mesías. Y por eso es que entendemos cuando Jesús dice en Lucas 12:15, mirad y guardaos de la avaricia. Judas no guardó su corazón. Él pudo haber hecho reformas meramente externas de conducta, guardarse de ciertos pecados evidentes. Y eso lo puede hacer cualquiera con una suficiente determinación. Pero su pecado seguía enraizado en su corazón y reinando más que Cristo. Por eso es que invito a toda la congregación a que oremos fervientemente para no ser víctimas del amor del dinero, esa avaricia que hay en nuestro corazón, de las falsas expectativas creadas por nuestro corazón, alimentadas por falsas teologías de prosperidad. En primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10 dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Matizando el asunto, en los siguientes versículos de la carta a Timoteo dice que a los ricos les pide que sean generosos. Porque el problema no está en el ser rico, sino en la codicia, el amor por el dinero. Así que el pobre o el que se considera pobre está tan expuesto a la avaricia como el que es rico. Se puede amar el dinero sin tenerlo, así como se puede tener dinero sin amarlo. Contentemos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Él a su gracia nos ha permitido tener. Hebreos 13:5. Dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Podríamos hacer oraciones como la que aparece en Proverbios, una oración muy sabia. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. O que el Señor nos libre de tan grande mal. Que la comodidad no nos lleve a menospreciar a nuestro amado Salvador. A que la búsqueda de una perfección en salud y muchos bienes en este mundo nos haga perder de vista la gloria de Cristo, que es lo que más anhelamos. Que por estar viendo el éxito en las cosas terrenales, no generemos riquezas celestiales. Nosotros, al estar en Cristo y al poner nuestra mirada en Cristo, tenemos bienes duraderos y eternos, donde ni la polilla, ni el orín, ni el hollín pueden corromper. Es la riqueza que tenemos de la gloria del Señor, de la comunión con Cristo, la cual ni los principales sacerdotes, ni los escribas, y ni siquiera Judas pudo comprender y creer. Y una vez que llegan a ese acuerdo, dice el texto que él se compromete y busca una oportunidad para entregárselos. Ellos estaban felices, estaban contentos porque habían encontrado la manera. Lo que debía ser una noche de celebración en la piedad, en la fe, se ha convertido ahora en una celebración de la maldad y del pecado para ellos. Y ahora Judas va a buscar el momento apropiado para entregárselo, y la Pascua podría ser un momento oportuno, especialmente en la noche, porque no habrían tumultos. Cada uno estaría en sus casas partiendo el cordero, cenando. No habrían personas en la tarde o en la noche específicamente. Buscó el momento apropiado. Fue inteligente para la maldad.
y se gozó con estos malvados hombres. Lo que pasa con Judas debe ser un escarmiento para la iglesia cristiana profesante, para aquellos que dicen seguir a Cristo, porque no había nada aparente que distinguiera a Judas de Pedro, de Juan o de Santiago. Todos esos 3 años era uno de ellos, era contado como los demás. No se sospechó de un corazón avaricioso, tanto que le encargaron la bolsa. Pero no obstante, resultó ser un hipócrita que traiciona a su maestro cuando no satisface lo que quiere. Tanto así que termina recibiendo su castigo como un hijo de perdición. ¿Cuántas personas en los tiempos evangélicos cumplen esta misma condición? Se decepcionan de falsas expectativas que el evangelio debe cumplir, que Dios debe cumplir. Dios tiene que sanar. Dios tiene que darme mis riquezas, mi casa, me tiene que dar una buena familia, me debe conceder muchos años, me debe permitir servirle siempre. Debo tener siempre una muy buena salud, rebosante de energía. Pero con ello pierden el gozo de la comunión con Cristo y se jactan de lo que tienen. Y el momento cuando sean probados o sean puestos en aflicción, como suele suceder con todos aquellos que viven en la piedad, entonces su conducta se vuelve peor que la de los pecadores y hasta blasfeman del evangelio y de Cristo y se apoyan con las ideas de los falsos cristianos o de cristianos débiles en la fe para justificar su propio pecado y se alegran de ya no estar siguiendo este camino para ellos no de piedad, un camino soso y aburrido. Se alegran con aquellos que viven en el pecado. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 10, hay un testimonio cuando los dos testigos son muertos. Dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermanos, eso es lo que hace la iglesia cuando da el verdadero testimonio de Cristo. Trae tormento a las conciencias de las almas que viven en pecado, porque tienen que reconocer que de seguir en sus pecados recibirán la ira venidera, el castigo justo por su maldad. Es lo que va a pasar. Y eso les incomoda, les molesta, y cuando son acallados los cristianos, entonces esta tierra se alegra. Podemos vivir en nuestro pecado. Ya no está esta persona aquí que nos impide deleitarnos en nuestra maldad. Entonces se promueve una mayor oposición a Cristo y a su iglesia. Y hablan de supuestamente su experiencia en la iglesia, cuando realmente no conocieron a Cristo, ni lo vieron como la perla de gran precio que es. No vieron en Cristo el mayor tesoro que un hombre puede tener. Su corazón rebelde no se humilla ante Dios, al contrario, se levanta. Conclusiones y aplicaciones entonces de este mensaje. El Salmo capítulo 2, versículos 4 y 5 dice acerca de esa rebelión: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Incluso les dice: reyes, admitid amonestación, honrad al Hijo para que no se enoje. El Señor no teme en lo más mínimo la rebelión infructuosa de los hombres. Los hombres se autoengañan creyendo que con vivir de forma rebelde podrán liberarse del gobierno de Jesucristo con solo cerrar los ojos y pensar en otra cosa, o con restarle importancia. O no te deleites en el pecado. Mayor aún, no te deleites ni te alegres en fomentar el pecado en otros. No busques a Dios por las comodidades terrenales, te decepcionarás. Porque no es el fin principal de Dios para contigo, que alcances goces y bienes en este mundo. Él desea que le adores enteramente, que tu vida sea consagrada a Él. Como aprendíamos recientemente, que tu vida y tu muerte sean para su gloria.
o tú que profesas, que has dicho alguna vez ser cristiano, guarda tu corazón de la hipocresía. No seas tentado por Satanás para abandonar a Cristo, para descuidar esa relación tan maravillosa que tienes con Cristo. Porque de ser así, de permanecer en impenitencia, no querer arrepentirte y cultivar esos pecados allí internamente, estarás mostrando un corazón que no conoce realmente a Cristo, que ha dicho conocerlo. El amor por este mundo esclaviza y destruye. Pero Dios, el Señor, que es todopoderoso, tiene el poder para transformar nuestro corazón. Y si alguien aquí se da cuenta que ha pecado por avaricia, por no estar contento con la gracia de Dios en su vida, por no darle gracias, si se dan cuenta incluso que ha pretendido ser indiferente o ha reducido la gloria de Cristo en su vida, que el Señor te conceda el arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, de esa avaricia, y pídele gracia para no aborrecerle ni traicionar la confesión que puedas hacer. Una confesión humilde y sincera. Dice el proverbista en el capítulo 29, versículo 13, que tanto el pobre como el usurero, entonces ambas condiciones donde son tentados a pecar, se encuentran. ¿Qué hace Jehová? Alumbra los ojos de ambos. No importa la condición en la que estés, sea de pobreza o de riqueza, de avaricia que tenga en tu corazón. El Señor tiene el poder para iluminar tu corazón que está en grande oscuridad. Y si alguno aquí evalúa su alma y se encuentra en ese complot, aún sin proponérselo, sinceramente te invito a que vengas por fe en arrepentimiento, creyendo que Cristo puede limpiarte y puede darte la verdadera visión de tu pecado, para que comprendiéndolo veas a Cristo como el único medio para ser libre de semejante esclavitud. Y no llegues a la condenación que sufrió Judas, que sufrieron los principales sacerdotes, para que no niegues al santo de los santos y para que puedas disfrutar de la verdadera Pascua, el regalo de Cristo, su perdón y la libertad de tu culpa, la culpa que has cargado por tus pecados delante de Dios. Serás libre de condenación y podrás disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, altísimo, santo y soberano eres tú. A través de este mensaje hemos notado lo que pasó en ese momento con estos hombres avaros, codiciosos, que querían era su propia estabilidad. No querían negociar lo que habían alcanzado en medio de la corrupción y del pecado, apoyando un gobierno corrupto en su caso, fomentando ganancias deshonestas, viviendo una vida que deshonra tu nombre y el nombre del Dios que profesaban adorar. Un falso sistema que habían impuesto con sus propios añadidos para tranquilizar su conciencia. Hoy vemos que este mundo padece del mismo mal, la avaricia en sus corazones, y no quieren darle el lugar que tú mereces. Y el hombre quiere arrebatarte si fuese posible. Pero, oh Señor, tú eres el gobernador de todo. Y tú gobiernas sobre todos los hombres. Y sabemos en lo que tu palabra dice como verdad, que toda rodilla se doblará. Tendrán que quebrantar su voluntad ante ti, aunque rechinen sus dientes. Te pedimos que hoy haya salvación y vida eterna en esta congregación. Y todos aquellos que descubren en su corazón esta avaricia y estos pecados, puedan humillarse ante ti y encontrar perdón, salvación y vida eterna.
Que tu pueblo ahora esté más alerta que nunca de guardar su corazón de todas aquellas motivaciones o inclinaciones que nos alejen de ti. De tener la posición adecuada de sometimiento a tu voluntad. Que nuestros deseos se sometan a tus deseos. No pretender que tú cumplas nuestros deseos o nuestras expectativas. Señor, queremos ser una iglesia que se rinde verdaderamente a tus pies. Eso anhelamos, Dios. Y ahora que tendremos la oportunidad de participar de la cena del Señor, oh mi Dios bendito, renueva en nosotros ese compromiso de sinceridad y honestidad delante de ti. Porque no queremos hacerlo con corazones hipócritas, cuales esos fariseos y escribas, ni mucho menos como Judas, que estaba en medio de la congregación, que escuchó y escuchó, vio y aún así permaneció en incredulidad. Oh, cuán peligro es que estén personas observando y participando constantemente de este momento tan sagrado. Cuando tu palabra es predicada, cuando es dramatizada con estos elementos, cuando es mostrada y permanecen en incredulidad. Oh Señor, salva a todos que escuchan tu mensaje y muéstrales su condición delante de ti, para gloria del bendito Jesucristo. Amén.